Bona tarda. Hoy es diputado al Congreso por Guipúzcoa, del Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista de Euskadi. Yo creo que su figura le precede, por ser una persona independiente, una persona de partido, pero independiente con criterio propio, y que hizo en su ciudad políticas muy especiales. Él puso mucho interés en las políticas participativas y empezó con una gran experiencia de los presupuestos participativos. Sabéis que en Vic pues, estamos interesados en iniciar un proceso de presupuestos participativos para que la ciudad empiece a participar fuera de las elecciones y en las políticas de su ciudad. Y haremos un primer ensayo con una pequeña parte del presupuesto para iniciar la costumbre de participación de los ciudadanos. La participación ciudadana no es una participación que se haga de bote pronto, es difícil obtenerla también. Los ciudadanos estamos acostumbrados a participar de las políticas, de las decisiones que se hagan a nivel de ciudad o de lo que sea, ¿no? A no ser que nos afecte directamente a nosotros, es muy difícil obtener la participación, con lo cual también hay un proceso de educación y de petición y de obligación, a veces incluso, a participar a la gente para que empiece a poder decir su opinión o su voluntad de las políticas de desarrollo de una ciudad como la nuestra. Hicimos un proceso participativo muy interesante en el Remei cuando hicimos el plan de barrios, donde participaron más de 1.500 personas y pudimos obtener resultados y voluntades para desarrollar ese proyecto urbanístico, después también comercial, que fue realmente interesante. Para gobernar cada vez más hace falta conocer la opinión de la gente. No es suficiente que cada 4 años en las votaciones, en las elecciones, pongas un proyecto concreto o un análisis o un examen de lo hecho por los que gobernamos. No es suficiente, sino cada vez es más necesario que durante el transcurso del gobierno, del gobierno de un ayuntamiento, de un equipo, pues haya procesos de participación para consensuar con la ciudadanía hechos que afectan muchísimo a la ciudad, por ejemplo, las áreas peatonales, la circulación, el comercio, los temas sociales, los temas de toda índole, ¿no? Empezaremos poco a poco, como es normal, hay que aprender a todo, pero creo que hoy Odón nos puede explicar su experiencia, que nos puede abrir muchos caminos, porque no es fácil, ¿no? La democracia necesita cambiar en ese aspecto, ser más participativa, para que la gente se sienta más que su opinión y sus voluntades están plasmadas en las políticas de los gobiernos, de la gente, de los gobernantes que tienen en aquel momento. Por lo tanto, vamos a escuchar a Odón Elorza, a ver qué nos cuenta sobre su experiencia, y si podemos aprender, seguro que sí, de la ciudad de San Sebastián, para que nosotros podamos también hacer proyectos de futuro mejores, que es lo que queremos todos. Muchas gracias. Tienes la palabra, Odón. Gracias, alcalde, por la presentación y por la invitación a acudir aquí a Vic a esta charla sobre presupuestos participativos, dado que habéis iniciado una experiencia, un camino recientemente en esta materia, y la invitación me ha venido bien, fundamentalmente porque me ha servido, me ha autoobligado a releer, a repensar documentos y estrategias que en su día trabajé con mucha gente sobre la democracia participativa, sobre la democracia local, sobre cómo aportar más calidad a la democracia en las ciudades, abriendo la gestión municipal a procesos, a metodologías que permitiesen una implicación no solamente de las asociaciones y colectivos, sino también de la ciudadanía en particular, en tomas de decisiones, en procesos deliberativos, en consultas a nivel de barrios sobre proyectos, en como explicaré, la determinación de las prioridades de un ayuntamiento, en este caso como San Sebastián, con cerca de 200.000 habitantes, una ciudad pequeña,
una ciudad manejable, más aún seguramente será Vic como una ciudad manejable con sus 40.000 habitantes. De modo que gracias por la invitación, alcalde, autoridades, concejales, concejalas y ciudadanos y ciudadanas. Yo he sido alcalde de San Sebastián 20 años. 20 años no es nada. Podríamos seguir, ¿no? Qué gentil la mirada, ¿no? No está mal. Y la verdad es que cuando han pasado, es una barbaridad de tiempo, te das cuenta de que has dejado muchas cosas por hacer y de que, en fin, te das cuenta perfectamente, cuando tomas un poco de distancia desde fuera, de los errores, de lo que no hiciste y en fin, de lo que has podido aportar. Y si en algo me encuentro satisfecho, de algo, es de lo que pude hacer con un equipo humano fantástico en materia de participación ciudadana. Un departamento municipal que fue creciendo, formado casi exclusivamente por mujeres, no sé por qué. Si es que tienen más sensibilidad democrática y otros valores, otros muchos valores, pero así es, casi todo mujeres, que hicieron que hace ya muchos años, al comienzo de ese mandato de 20 años, me interesara por las fórmulas de democracia local, participativa, y por eso lo comentaba antes en el viaje Barcelona-Vic a las amigas funcionarias que me han traído hasta aquí, que me ha gustado siempre reflexionar y discutir y trabajar en estas materias. En épocas en las que la democracia participativa o simplemente la participación ciudadana no se consideraba importante. Hoy parece que tiene un poco más de importancia la democracia participativa en sí misma por la coyuntura, ¿no? Por el sistema político, digamos, que arrastra un gran fracaso, porque la calidad de la democracia en el Estado, en España, es una calidad baja, porque arrastramos una serie de vicios importantes en el ejercicio de la política, no solamente la corrupción, sino también, en fin, la transparencia, la división efectiva de poderes, etc. Y todo eso hace que en esta coyuntura el apostar por una democracia más participativa, por una democracia más transparente, es una necesidad imperiosa a todos los niveles, y el nivel más fácil para que esto se pueda desarrollar más fácil es el nivel municipal, el nivel de las ciudades por su proximidad, la proximidad entre ciudadanía y gobernantes o ciudadanía y políticos en general, porque es más difícil que las cosas no sean más transparentes que a nivel de política general, porque es más fácil articular metodologías y procesos de implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones. En definitiva, está claro que antes no, cuando estaba yo por lo menos, pero últimamente en los últimos años la situación política de crisis política, crisis de valores, además de la crisis económico-financiera, ha hecho que los partidos políticos, también los partidos, digamos, más tradicionales, más de gobierno, hayan caído en la cuenta de que necesitamos más y mejor democracia. Y más y mejor democracia significa más participación, más transparencia, más posibilidades de control público de muchas diversas maneras de las decisiones por parte de la ciudadanía y por parte de sus colectivos, asociaciones, agentes sociales, etc. De modo que, gracias por la invitación. Estaba trabajando en estos últimos 2 años en procesos de participación ciudadana en el Congreso de los Diputados. Me parece una asignatura pendiente, sin duda, el que los parlamentos, y en particular el Parlamento español, se abran, y no es difícil, a la participación ciudadana en los procesos legislativos. Hay un cauce, es verdad, pero es un cauce insuficiente que además fue burlado de alguna manera por la mayoría política en el Congreso de los Diputados.
es el cauce de la iniciativa legislativa popular, cuando una plataforma, un conjunto de personas con 1,5 millones de firmas presentaron una iniciativa legislativa para que se cambiara la legislación en materia hipotecaria, en materia, en fin, de una legislación ya caduca, una legislación antigua. Bueno, pues esa vía de participación ciudadana, de iniciativa legislativa popular en las Cortes, digamos que fue un fracaso, porque, en una palabra, no hubo, por parte sobre todo del Gobierno de la Nación y del partido que lo sustenta, el Partido Popular, una voluntad política clara, una visión clara de que había que favorecer el desarrollo de aquella iniciativa, por lo menos respetarla y que fuera defendida por sus promotores aquella ley, aquellos cambios de legislación hasta las últimas consecuencias, ¿no? Eso nos viene a demostrar que los cauces existentes a nivel de apertura del Congreso, apertura del Parlamento a la ciudadanía, a iniciativas de la calle, pues todavía tienen un largo recorrido, tienen muchísimo por hacer. Una aclaración previa, ¿no? Antes de entrar en cuestiones concretas como el presupuesto participativo. Para que esto funcione, para que los presupuestos participativos o cualquier otra fórmula de implicación ciudadana funcione, tiene que haber una clara voluntad política del gobierno, en este caso del gobierno local, de los ayuntamientos. Una voluntad política clara, una apuesta rotunda por la democracia participativa, por la participación ciudadana. Es decir, que estos procesos no se imponen desde fuera, aunque es lógico que pueda haber presiones de colectivos para que el ayuntamiento se abra más, sino que la clave siempre para que esto vaya adelante es que haya voluntad política del gobierno de las ciudades en favor de avanzar en una democracia mejor, más abierta, más participativa, que permita un mayor control. Si no hay esa voluntad política en el seno de los gobiernos, los procesos fracasarán. En segundo lugar, tiene que haber un equipo humano, porque no se puede funcionar con el voluntarismo en esta materia como en cualquier otra, lo mismo que en el urbanismo o en la cultura. Tiene que haber un equipo humano, un equipo de técnicos, que sepan de su trabajo y que le pongan mucha pasión y sepan analizar las metodologías a seguir para que presupuestos participativos o proyectos a ejecutar tengan un desarrollo participativo, para que los técnicos del área de participación, del área o del departamento dentro del área de cultura, tengan recursos de todo tipo para que esta asignatura de la participación sea una asignatura transversal. Uno veía que en otros miembros de la corporación había pasión suficiente para desarrollar esa democracia local hasta las últimas consecuencias y prefería relacionarme directamente con el departamento técnico y ir a cada reunión, a cada asamblea en los barrios, a nivel general, estar presente siempre en los consejos sociales de ciudad. El consejo social, creo que también tenéis aquí un consejo de ciudad, que es el máximo órgano de consulta, de debate, deliberación, información y a veces codecisión. Por supuesto que el órgano del Consejo de Ciudad, ya adelanto, que lo presidía un ciudadano, una ciudadana. No lo presidía el alcalde porque eso es contradictorio. Lo mismo que los plenos, también aprovecho para decir que yo estuve muchos años hasta que ya los ciudadanos y ciudadanas me echaron de la empresa, claro, en las anteriores elecciones, pero yo tampoco presidía los plenos porque me parecía, en una ciudad grande, que como alcalde siempre yo sentía la tentación de intervenir demasiado, de a veces cortar la palabra a la oposición, y por tanto me parecía que había que hacer como en Alemania, un pleno que fuera más un parlamento local, de aquella manera, aunque la ley de régimen local no lo contemple, de modo que había que diferenciar eso el papel, ¿no?
Pero en cambio, como digo, en participación sí quise durante una serie de años, hasta que aquello se puso en marcha, ser concejal delegado de participación, porque me parecía que si no, aquello no iba a funcionar. Me gustaba mucho ese área, esa función. Los procesos de participación tienen que tener un camino lógico, un inicio. Por ejemplo, yo creo que eso es lo que recomendaba antes, ahora ya menos porque no me toca hablar, aunque, en fin, acepto cualquier invitación a hablar de ello en una mesa con otros ponentes incluso. Que al final, después de un desarrollo de años de trabajo, ¿qué es la conclusión a la que llegué sobre procesos de participación ciudadana en la vida de los ayuntamientos? Pues una conclusión muy clara. Y es que para hacer participación ciudadana hay que empezar por lo más elemental. ¿Y qué es lo más elemental? Bueno, pues es establecer una metodología muy sencilla para que los colectivos, las entidades, los movimientos vecinales, los movimientos culturales, las asociaciones de todo tipo, y también los ciudadanos a nivel particular, representados mediante un proceso de elección y de designación, a veces por sorteo, por otros ciudadanos sin pertenencia a colectivos o sin especial pertenencia política a nadie, que todos ellos que conforman el Consejo de Ciudad, en este caso abierto, participen al comienzo del mandato, al comienzo de la legislatura municipal, participen de verdad en la codeterminación de cuáles van a ser las grandes prioridades, los grandes objetivos del ayuntamiento en esa legislatura, en ese mandato. Esto es que cuando el alcalde o la alcaldesa toman posesión con su gobierno, la primera tarea que yo solía abordar, evidentemente con defectos, luego se va aprendiendo al caminar, era convocar durante, pues, cuando se hacen las elecciones suele ser mayo, junio, son malos meses, ¿no? Pero junio, julio e incluso septiembre, dejando agosto como paréntesis, dedicábamos una actividad intensa en reuniones importantes, algunas de ellas masivas, en el salón de plenos, luego por barrios, para al final en septiembre, digamos, aprobar un programa de gobierno que, bueno, no tenía a veces mucho que ver con el programa electoral, una cosa del programa electoral, sobre todo en aquellos tiempos donde se prometía de todo, venga, polideportivos en cada barrio, y además con piscina, y piscinas cubiertas, y quesos de cultura, y centros para mayores, y asfaltado de todos los barrios, y oye, ¿qué me he dejado? Joder, te has dejado el barrio este que lo tenemos ahí, apunta también y mete el programa electoral que le vamos a asfaltar, a cambiar esto, a cambiar el saneamiento de agua porque llega con poca fuerza. La carta a los Reyes Magos que hemos hecho los políticos en todos los ámbitos, cuando son elecciones autonómicas, cuando son elecciones generales y cuando son casi locales, ¿no? Y joder, que nos hemos dejado de poner esto y que los otros lo han puesto. Cara, hemos llegado a lo que hemos llegado, ¿no? A esta crisis, a estos endeudamientos, a estos equipamientos que no tienen un suficiente aprovechamiento. Algunos están infrautilizados, otros cerrados, en fin, algunos, pocos, tampoco hay que exagerar, ¿no? Pero hemos hecho, porque cada legislatura había que hacer más y más y más y más. Y por cierto, hemos hecho mucho hincapié en proyectos y en gastos y tal y cual, pero no hemos educado, digo en términos generales, por lo que conozco, no hemos educado suficientemente a la ciudadanía desde una política pedagógica, en cómo sacar provecho de esos equipamientos que íbamos haciendo, en cómo utilizarlos adecuadamente, en cómo ponerlos en valor, en cómo hacer conscientes a la ciudadanía que una casa de cultura, una biblioteca, normalmente no cuesta, más que si hay alguna actividad especial, no cuesta dinero entrar, aprovechar, participar, pero que detrás de esa oferta cultural o detrás de esa oferta deportiva hay un gasto importante de inversión y hay un gasto importante de mantenimiento. Y seguíamos haciendo más piscinas y más casas de cultura y más. Y nos ha faltado educar a la ciudadanía en la importancia, el gasto que eso suponía, en cómo aprovecharlo debidamente y también no hemos sabido durante muchos años educar a la ciudadanía en sus deberes. Que yo sé que es un deber importante pagar los impuestos, que es lo más complicado, ¿no? Pero los deberes de la ciudad es tuya, el patrimonio de la ciudad es tuyo,
Intenta que nadie, ni menos tú o tus hijos, lo rompan o que no lo sepan aprovechar, o que cosas tan evidentes como lo típico, ¿no? La caca del perro, el reciclar adecuadamente, en fin, el cuidar los parques y jardines, tantas cosas que al final, yo las tenía enumeradas, una lista larga. Hacerlo bien o hacerlo mal por la ciudadanía significaba un montón de dinero de ahorro del gasto corriente, y no nos hemos preocupado de eso, de educar a la ciudadanía suficientemente, empezando quizá por los colegios, las escuelas, ¿no? Dedicándole un tiempo. Ahora, además, que ya estos gobernantes de ahora quitaron la asignatura de educación para la ciudadanía, en fin. Bueno, ya sé que es un poco mezclar, pero es que la participación ciudadana no solamente debe ser participar, educar para participar, luego entraremos en lo de que no todo el mundo quiere participar, a no todo el mundo le gusta, no todo el mundo quiere dedicar unas horas a eso, como tampoco quiere y se ha ido perdiendo dedicar unas horas al voluntariado. Algo fundamental en una sociedad en crisis en la que su ayuntamiento o el Estado o el gobierno de la comunidad autónoma tiene todos los recursos para llegar a cubrir todos los frentes, ¿no? Voluntariado en el campo social, en el campo deportivo, en el campo de atención a los mayores, voluntariado a veces incluso con tus propios mayores de tu familia, que no lo haces. Que se encargue el ayuntamiento, en la residencia, que se encargue no sé qué organismo, en fin. La ciudadanía ha ido creciendo también en una cierta pérdida de solidaridad. Lo mismo que ha perdido la ciudadanía y los políticos pasión por la democracia en estos años, en este recorrido, se ha perdido pasión por la solidaridad, y como la ciudadanía veía que había dinero y que todo era posible, pues se ha ido descargando muchas funciones que durante años hacía la ciudadanía, que al final también se cansó porque eran los mismos muchos años al frente de la entidad deportiva del barrio, al frente de la APA del colegio, al frente del movimiento vecinal, al frente de... Claro, también les comprendo que todo el mundo se hace mayor y que llega un momento en que dices, oye, yo me voy y detrás no tienes nadie, ¿no? Pero de modo que participación ciudadana es también seguir educando en los deberes ciudadanos, deberes y derechos. Y en participación, por tanto, reitero, tenemos que partir de que cuando el gobierno dice a la ciudadanía este va a ser el programa de gobierno para 4 años, es porque las grandes prioridades las ha debatido, las ha discutido y al final ha tomado una decisión participada con la ciudadanía representada de modo diverso. Puede ser una representación algo falseada, puede que los colectivos sean unos colectivos muy endógenos o muy endogámicos y no sean colectivos muy abiertos, la palabra mágica, no sean muy representativos de la ciudadanía, porque se ha perdido el asociacionismo, pues también es responsabilidad nuestra los políticos. Pero en todo caso, esas grandes prioridades o grandes objetivos a 4 años, es muy fácil de hacer la pregunta en ese proceso de esos primeros meses del gobierno. Ciudadanos, colectivos, ¿en qué andamos mal en Vic o en San Sebastián? ¿Cuál crees que es la prioridad? Y para que no se pierda demasiado la gente en el debate, en una pizarra pones 10 cosas. Pero no pones proyectos, en principio pones grandes objetivos. ¿Cuál es la prioridad de Vic o de San Sebastián? Las 5 prioridades, las 3. ¿Es la educación? O sea, es los colegios que los tenemos mal, que son pocos, que faltan, que no hay actividades complementarias, que no hay equipamientos deportivos en los colegios. ¿Es la seguridad ciudadana? ¿Es la cultura? Porque es una ciudad muerta, no tiene cultura, no tiene movimientos, damos poco dinero y pocas instalaciones, no tenemos cines suficientes, teatros públicos, no hacemos una política en favor de la diversidad. Por ejemplo, en Vic, que tenéis un 20-25% de personas que han venido de otros lugares del mundo, no ya de España, del mundo, ¿no? ¿Es el transporte que lo tenemos mal? ¿Es realmente el urbanismo que es caótico? ¿Es la vivienda en concreto? Porque la vivienda en San Sebastián es carísima y hay que hacer un especial esfuerzo en política de vivienda de VPO y además en régimen de alquiler, llegando a acuerdos con el gobierno vasco y obteniendo ayudas. Todo eso es importantísimo decidirlo a comienzo. ¿Cuáles deben ser las prioridades para que el esfuerzo de la política, el esfuerzo de la dedicación de los funcionarios, el esfuerzo de la inversión, el esfuerzo de los grandes acuerdos con otras instituciones esté bien orientado? ¿Es la economía local? Puede ser perfectamente y pasar a segundo plano el urbanismo, el transporte, la seguridad. Vamos a discutirlo, ¿no? Los grandes objetivos, las grandes prioridades, luego ya veremos los proyectos.
Porque hemos estado muchos años discutiendo de los proyectos del hormigón. Hormigón, lo digo también en sentido no despectivo, sino cariñoso, el polideportivo, la obra, que es muy importante, porque la gente quiere vivir con más calidad de vida. Y la calidad de vida son equipamientos, son instalaciones, ¿no? Por tanto, determinemos cuáles son las prioridades aquí. Sobre todo en una época de crisis, el poco dinero que tenemos, porque es verdad que ahora recaudamos menos los ayuntamientos, del IBI, del impuesto de construcciones, de muchas cosas, sabemos por qué. Gente que no puede pagar los impuestos municipales, las tasas, bonificaciones que hay que hacer. Bueno, tenemos menos dinero, es verdad, pero el tener menos dinero para gastar o para administrar no significa que sea menos necesario el proceso de participación o que sea menos necesario, porque hay menos dinero total, los procesos de codecisión de cuáles son los grandes objetivos para estos 4 años. Porque puede que sean objetivos, digamos, que no requieran una inversión en materiales, en cemento, en cristal, en piedras. De modo que hay que empezar por ahí. Las redes hoy son fundamentales para las políticas de participación. Ahora sí, hablar de las redes y la tecnología de repente ha dicho, coño, se acuerdan de mí, ¿no? Bueno, pues las redes son fundamentales para cualquier política de participación ciudadana. Pero sabiendo, alcalde y ciudadanos y ciudadanas, que la participación no se puede desarrollar si no hay una buena base, una buena política informativa. O sea, si no hay una política de información clara en las redes, en el boletín, en reuniones cada mes o cada 3 meses en cada barrio, en reuniones de información de los concejales, que lo va a hacer todo el alcalde, ¿no? Hasta ahora, ya que venga a hablar del alcalde y la alcaldesa, los concejales, delegados, ¿no? Si no hay una buena política informativa, bien diseñada, transparente, y que sea una política de información no solamente de mí para hacia ellos, sino también de escuchar, de recibir, ¿no? Esa política informativa, ¿qué produce, qué eco provoca para que yo reciba, pueda asimilarla y pueda cambiar cosas que estamos haciendo mal o que no se entienden o para poner en valor. De modo que política informativa es clave a continuación. En las redes y en las no redes, porque en las redes fundamentalmente pues no está toda la gente en las redes, sobre todo gente a partir de cierta edad, o gente de determinado nivel cultural, o gente venida de fuera que todavía no se integra o no domina esas nuevas tecnologías tan importantes, ¿no? De modo que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero además de las políticas de información, las políticas deben ser de información no de lo que vamos a hacer, sino que las políticas de información, hablando de participación, tienen que ser de información de lo que queremos hacer antes de que hayamos tomado incluso la decisión. Porque las políticas de participación no son solo informar de lo que hemos decidido, que también. La Comisión de Gobierno ha decidido, pum, 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 y eso se canaliza y se manda por correo a las 80 asociaciones de Vic y a ciudadanos particulares que se han apuntado en una lista y quieren recibir la información de lo que aprueba el Pleno, un resumen del acta, ¿no? Sino que también la información es de cuando tienes una idea, un anteproyecto. Oye, hemos decidido arreglar, pues efectivamente, ¿no?, este barrio con un plan de regeneración, una ayuda que nos llega de la Generalitat o que nos llega de no sé dónde, y efectivamente, en vez de enseñar esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que hemos aprobado, os informamos para que veáis, vamos a hacer esto, vamos a cambiar, vamos a hacer este suelo, estas luminarias. No, claro, ya sabéis que no, que hay que hacer otra cosa. Lo que se ha hecho aquí es, vais a participar en el diseño de esa operación de regeneración urbanística de un barrio deteriorado, un barrio no sé qué, y bueno, ¿qué hacemos en los espacios públicos? ¿Qué tipo de material incluso? ¿Que quitamos coches, no quitamos coches, peatonalizamos tal? Hay que juntarse con los vecinos, con los comerciantes, porque cualquier cosa que hagas con comercio local es muy sensible, por aquello de que ya el coche no puede pasar, no puede aparcar, no puede tal, no puede cual. El comercio local en San Sebastián a mí me ha dado muchísimos quebraderos de cabeza. A mí no, A ti no. Suerte que tienes, alcalde. Muchísimos, ¿no? Eran guerreros, pero... Bueno, yo recuerdo que las primeras peatonalizaciones de calles, o simplemente la eliminación de aparcamientos para ampliar aceras, o simplemente la incorporación del sistema de regulación de aparcamiento, el sistema HORA, sistema de parquímetros, ¿no?,
que fuimos los segundos después de Madrid, creo, aquello ya era la leche, ¿no? Al vecino le quitabas el coche ahí, aunque luego le dieras viñeta residente, al que iba a trabajar y dejaba el coche ahí a las 8 de la mañana aparcado, ese le fastidiabas de por vida, al que iba al bar, al que iba a la tienda a coger el paquete, quitaba la doble fila. Bueno, los comerciantes locales son duros. Pero es que es su vida, es su negocio, son los que están allí, son los que cierran, suben, bajan la persiana y son los que tienen, en función de la política que hagamos nosotros, los que ven afectada su caja registradora, de una manera terrible, sobre todo porque además les empezamos a colocar ya en mi época pues grandes hipermercados y grandes centros comerciales en la periferia de la ciudad a la entrada, fantásticamente bien, y claro, los que van perdiendo volumen de clientes y tal y cual era el comercio local, que es el que da vida a la ciudad, al centro de ciudad y al centro de los barrios, y son los que aportan seguridad incluso, y aportan vida y aportan todo eso, ¿no? Entonces, hay que tenerlos en cuenta también para ellos, rancho aparte, porque a veces es verdad que juntar a vecinos con comerciantes no funciona porque tienen intereses a veces muy contradictorios. Bueno, pues hay que hacer un rancho, una reunión sectorial aparte. Todo eso los técnicos de participación, las técnicas digo, pues son mujeres, lo saben perfectamente, aquí y en San Sebastián y en Canarias, en todos los sitios. De modo que ahí vas sumando cuestiones que son claves en la participación. Informar de lo que quieres hacer cuando está... Porque tampoco es bueno presentarse a veces con las manos vacías, ¿no? Es mejor proyectar pues, unas ideas con unos esquemas de ¿qué podemos hacer aquí? Pues mirar, los técnicos municipales o esta gente ha ideado esto, muy esquemático. Vamos a discutir el esquema y a partir de ahí ya luego el desarrollo. Pero, repito, lo mismo de una regeneración que de cómo hacemos funcionar una casa de cultura, que, por cierto, no hay que establecer procesos de participación a la hora de abordar proyectos, también a la hora de reformular cómo queremos que funcione mejor este centro cultural, porque está languideciendo, ¿no? Está muy mortecino, está como... Vamos a ver qué está pasando aquí, vamos a hacer un proceso de participación con vecinos y entidades culturales para darle a esto más vida. A ver, ¿qué es un problema de horario, es un problema de contenido, es un problema de que las salas no son adecuadas, es un problema de dinero siempre, claro. De modo que es un mundo apasionante en el que además vas enganchando a más y más y más personas de la ciudad y en la que tienes que tener mucha paciencia y saber que esto va a llevar tiempo y saber que si improvisas algún proceso y sale mal, luego, echar marcha atrás y volverlo a plantear, ya igual no te van a creer. O sea, si haces un proceso de presupuestos participativos y lo haces mal enfocado y te participa poca gente o les engañas en algo, ahí me ha pasado, ¿no? Luego, volverlos a enganchar al año siguiente, tururú. Eso cuesta mucho. Bueno, te vendrán los de siempre, ¿vale? Los que, en fin, los que vienen a veces con una función más de control político, que también está bien, de movimientos determinados, que los que vienen a participar, porque la participación es una asignatura que se enseña, que se aprende y que tiene que mostrar mucha buena voluntad, mucha transparencia, para que eso funcione y para que al final la ciudadanía, más allá de un 5%, de un 9%, vaya participando en esto. Porque la reclamación es unánime. Si haces una encuesta en la ciudad, casi todo el mundo te dirá, sí, queremos más participación, entendida como, oye, que me consulten, que me dejen opinar, que esté yo bien informado, que me reúnan de vez en cuando en el barrio, que luego van los que van, ¿no? Pero hay que intentarlo, hay que porfiar, porque todo eso contribuye a educar en la democracia a la ciudadanía, a tener una democracia mejor, de más calidad. Todo eso educa en valores, todo eso hace que la ciudadanía sea eso, más ciudadanía, porque ¿qué es ser ciudadano? ¿Pagar los impuestos? ¿Tener derecho a disfrutar de instalaciones? Sí, claro. Pero ser ciudadano es sentirte parte de la comunidad, vivirla de otra manera, implicarte, que te dejen implicarte, que te den cauce. Luego, bueno, ya veré si entro o participo o no. Pero todo eso es el concepto de ciudadanía, sentirte parte de una comunidad y sentir también que tienes los deberes, los famosos deberes, que en época de crisis es cuando yo más noto que no hemos hecho las cosas bien, yo por lo menos. En 20 años tuve que hacer mayores esfuerzos en esa línea. De modo que procesos participativos hay muchos en marcha. No hay un modelo porque cada ciudad, cada localidad tiene su proceso en función de las características locales.
Tú puedes coger y ¿qué han hecho en Porto Alegre? Porto Alegre, en fin, ya sabemos, una ciudad paradigmática. O qué han hecho, o qué están haciendo en París, ¿no? Antes comentábamos con Fabiola y con Laia, comentábamos lo que está haciendo Anne Hidalgo. Lo presentó Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, presentó proceso de participación presupuestaria como un gran elemento de enganche, como una gran cuestión innovadora en su campaña electoral municipal a la alcaldía de París. Esto fue este año, a comienzos de año. Y Anne Hidalgo, que había sido vicealcaldesa, ganó y ganó muy bien en París. Y expuso eso. Presupuesto participativo, lo tenéis en internet, entráis, Anne Hidalgo, presupuestos participativos o participación ciudadana y veréis lo que está haciendo. Yo tengo aquí unos esquemas que he sacado de ella. Ella también pues, va a dedicar 500 y pico millones en 5 años para que esos 500 y pico millones se decidan por votación de la ciudadanía, la que quiera participar. Bien votación en los consejos de barrio de París, bien votación por internet, con unas plataformas digitales que ha ido creando unos programas especiales, ¿no? Y eso lo tenéis en París, y lo tenéis en más ciudades, en Cataluña, lo tenéis en otras ciudades europeas. Pero cada cual tiene que buscar su modelo porque no hay que copiar y pegar. Y sobre la marcha vas aprendiendo. Y hay que ser no demasiado ambiciosos para no pegarte el golpe, ¿no? Y ser precavido en los objetivos, e ir poco a poco y tal y cual. Aquí tenéis para este año un proceso de presupuestos participativos, a mí me parece muy bien. Pero, ojo, que si no tenéis lo anterior, como que el proceso tiene ahí una cosa discontinua, ¿no? Como que hay una secuencia lógica, como todo en la vida, hay una secuencia, un recorrido, un camino donde vas acumulando y vas agrandando el proceso, vas dándole más contenidos, más volumen, vas creciendo. Bien, yo creo que ya he dicho suficiente y lo que interesa es el debate, lo que interesa es las preguntas, las consideraciones. Yo, si alguien quiere, lo que he dicho lo colgaré en mi blog, el esquema que tengo hecho, que no lo he seguido para nada, pero que de modo desordenado, como pasa siempre, a veces es mejor hablar así, mal desordenado, que seguir un guión y ir mirando a ver. De hecho, lo tengo aquí en la pantalla escrito, pero lo colgaréis, os lo mandaré para que si queréis le deis difusión en vuestra página Big Participación,